Ahora doy paso, sin más perder tiempo, a la doctora María Cristina Rosas. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma facultad y maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala de Suecia. Bueno, ha ganado en 3 ocasiones el Premio de Investigación Económica Maestro Jesús Silvacer Herzog y que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y obviamente la política global. Vamos a mencionar algunos: la seguridad extraviada, que son apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI, y México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Bueno, ha sido miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Eh, Además, hoy día es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Pero hay más todavía de esta trayectoria especializada. Es la presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme. Es consultora de organismos internacionales y gobiernos en torno a negociaciones comerciales e internacionales. Y por último, si no faltara más, es miembro del Consejo Editorial de Globalítica, al igual que comentarista sobre temas internacionales en varios medios de comunicación, algunos 11 Noticias, ADN 40, el canal del Congreso, CNN en español, Sputnik News y Radio Educación, Radio UNAM. Solo por mencionar algunos, porque ella es muy consultada por nosotros los periodistas. Bueno, doctora María Cristina, damos paso y entonces que después vengan las preguntas. Gracias. Muchas gracias, María Idalia. Un gusto estar aquí. Gracias a Político, gracias a la Facultad de Ciencias Políticas por esta iniciativa. Yo me voy a permitir compartir mi pantalla para también hacer una serie de reflexiones sobre el tema que nos ocupa. Y bueno, mi reflexión girará en torno a seguridad nacional, proceso electoral en nuestro país. Básicamente miraré 3 cuestiones: el contexto en el que nos encontramos, los actores y los posibles escenarios. Bueno, el contexto en el que nos encontramos claramente es un contexto de polarización social, donde la estrategia parece ser, y esto ya se hizo, sí, lamentablemente hace 3 años, contendiendo, dividiendo. Esta es una estrategia que, por supuesto, tiene profundas consecuencias para la sociedad y que capitalizan algunos actores políticos a su favor. No es México exclusivo el país donde se hace esto. Lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump y lo hemos visto en otros países, en otras naciones, pero pues obviamente esto tiene profundas consecuencias para las sociedades. Quisiera mencionar también, es preocupante la problemática de la crisis de las instituciones. Escuchamos que pues cada vez hay mayor rechazo a seguir a las instituciones, a cumplir con lineamientos que ellas plantean. Lo vemos en muchos temas, digo, estamos hablando del tema electoral, pero por ejemplo, si lo pensamos a propósito, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere el uso del cubrebocas, hay mucha gente que dice, ¿y por qué voy a hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué autoridad tiene este organismo para decirme cómo conducir mi vida? Entonces, este es un problema también global. En México, pues ahorita vamos a ver algunos datos estadísticos. Vemos una pérdida creciente de credibilidad de instituciones, ataques contra las instituciones electorales. Sin ir más lejos, ayer tuvimos una votación muy interesante en el pleno del Instituto Nacional Electoral alrededor de la candidatura de 2 personajes que pues dejan mucho que desear como individuos. Y bueno, de inmediato se sucedieron un montón de ataques a la autoridad electoral, que esto es interesante porque muchos de los que atacan a la autoridad electoral la aplaudieron cuando en su momento la autoridad electoral conoció la victoria de estos personajes, ¿no? Entonces pareciera que la consigna
es, si la autoridad electoral funciona a mi favor, reconozco su trabajo, pero si la autoridad electoral no me reconoce, entonces desconozco su trabajo y por supuesto la ataco. La delincuencia organizada, ya lo explicaron tanto la doctora Yadira como la maestra Salazar, está desbordada. Más de 40,000, estos son datos oficiales del gobierno federal, más de 40,000 asesinatos dolosos en 2020, los feminicidios, por supuesto, y el énfasis que este gobierno ha puesto en programas sociales, ¿no? Esto de los abrazos, no balazos. No está mal lo de los programas sociales, de hecho, a mí me parece que la idea es muy buena. El problema es que no solo puedes apuntar a programas sociales, necesitas también trabajar la agenda de seguridad y parece que los programas sociales van por un lado y la agenda de seguridad va por otro. Eso sin contar la terrible confusión que tiene este gobierno con seguridad pública y seguridad nacional. Eso a mí me parece atroz porque entonces desapareces al CISEN, creas un Centro Nacional de Inteligencia. El CISEN, como recuerdan, pues dependía directamente de la Secretaría de Gobernación. El CISEN hacía inteligencia estratégica, gran diferencia con el CNI que hace inteligencia táctica para la seguridad pública. Qué padre, qué bueno que hacen inteligencia para la seguridad pública. El tema aquí es que necesitamos inteligencia para la seguridad nacional. No la hay y tenemos a la delincuencia desbordada. Entonces, es muy importante aclarar esta confusión tan grande que hay entre seguridad nacional y seguridad pública, porque claramente estamos viendo que está desbordada la inseguridad en el país y la agenda de los abrazos no está pagando los balazos. El otro tema, bueno, la población de 15 o más años de edad tiene 23.4% de mucha confianza en el ejército y la marina. ¿Qué huele? Hace rato estábamos hablando de nuevas funciones que están desarrollando las Fuerzas Armadas en este gobierno. Tienen bastante credibilidad, pero vean a los diputados locales, 2.6. O a los senadores y diputados federales, 2.7. Es su credibilidad. La policía, hace un rato Yadira señalaba el problema con la policía. Tenemos que dignificar esa profesión, necesitamos buenos policías. Yo creo que ese es el quid también para poder tener éxito en el combate de la delincuencia organizada. Si la policía pues es vista con esta falta de credibilidad y este desprestigio social, pues evidentemente no vamos a llegar muy lejos. Por cierto, el INE, vean, detrás del ejército, la Marina, la Guardia Nacional tiene credibilidad, tiene bastante credibilidad, contrario a lo que dice el titular del Ejecutivo. No, para terminar, algunas reflexiones adicionales. Los escenarios a los que nos enfrentamos pues son de polarización social, radicalización y violencia postelectoral muy posiblemente, precisamente por todos estos escenarios de divisionismo, de confrontación que han favorecido a algunos de los candidatos, ¿sí? Esto me lleva a una reflexión, lo comenté también en una entrevista que hice a José Waldenberg. Él decía que la democracia es como un ser vivo, ¿sí? No debemos asumir que la democracia ya llegamos a ella y va a estar ahí siempre. No, las democracias mueren, también se mueren, ¿sí? Si no las cuidamos, si no las fortalecemos. Entonces, podríamos enfrentar un escenario de involución de la democracia en razón de esta polarización social, en razón también de esta intervención, como lo marcaban las expositoras que me antecedieron en el uso de la palabra, el involucramiento de la delincuencia organizada en los procesos electorales. Entonces, eso también le pega a la democracia. Acuérdense de lo que dijo Sanguinetti, la democracia no significa un buen gobierno, y esto también se traduce en desencanto hacia las instituciones, entonces va junto con pegado. Me preocupa lo que dijo hoy el presidente a propósito de la votación de 6-5 ayer en el INE, ¿no? Tacha a la autoridad electoral de facciosa, de operar sin criterios objetivos. Es la misma autoridad electoral que reconoció su victoria en los comicios presidenciales. Entonces, esto de desconocer, de darle de patadas a la autoridad electoral me parece muy preocupante y sin duda es algo que tendremos que estar monitoreando. Por supuesto, coincido con lo que señalaba Ana María Salazar. Yo creo que en la medida en que vayamos llegando a la nueva normalidad, whatever that means, o a lo más cercano que teníamos antes de esta pesadilla, la delincuencia organizada tendrá un regreso triunfal, aunque también pienso que la delincuencia organizada se ha adaptado a la pandemia y ha desarrollado un modus operandi que ya le agarró el modo y lo va a seguir haciendo. Por ejemplo, les
les decía, los hospitales ya les agarró el modo y dice, ay, mira, esto sí me pagan rescate, entonces ahora voy a cobrar rescates cada vez más cuantiosos, ¿no? Entonces ellos se han adaptado, ¿sí? El problema es que la autoridad no se ha adaptado a estos modus operandi de los delincuentes. Eso también nos tiene que preocupar. Tenemos que mejorar los recursos humanos que trabajan en tareas de seguridad. Por eso es tan importante, y lo reitero, contar con policías mejor calificados, trabajar más con nuestros recursos humanos y bueno, este tema de la Guardia Nacional, se supone que ella iba a coadyuvar a combatir delincuencia organizada y la convirtieron en una suerte de policía migratoria. Entonces, la verdad es que creo que nuestras instituciones en materia de seguridad tienen que lidiar primero con el tema de la confusión entre seguridad pública y seguridad nacional, y segundo, están haciendo tareas que no les corresponden. Entonces, esto es muy preocupante. Por supuesto, también visualizo crisis en las relaciones de México con el mundo, en particular con Estados Unidos. Ya marcaba yo la ley de seguridad nacional y cómo, bueno, la cooperación con Estados Unidos se puede ver muy afectada en los terrenos de seguridad, amén de todos los demás temas de la agenda bilateral. Los tres torales, aparte de seguridad, que son migración y comercio, pues van a vivir muchas tensiones en el escenario postelectoral. Y les recuerdo algo que pues todos sabemos, la seguridad nacional de Estados Unidos pasa por México, ¿cierto? La de México también pasa por Estados Unidos, pero Estados Unidos no querrá un vecindario alborotado, un vecindario inestable, un vecindario violento, porque eso naturalmente tiene repercusiones para la seguridad nacional del vecino país del norte. Con esto pues terminaría mi intervención. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora María Cristina Rosas, y también gracias por esta síntesis de todo lo que han las tres aportado. Repito, el doctor Oliva no pudo estar por problemas técnicos de conexión que de verdad le impidieron estar en este momento acá. Damos paso a las preguntas, que son varias, bastantes. Traté de acomodarlas un poco por los mismos preguntas, las personas que nos están viendo y que están siguiéndonos a través de las redes sociales, a quienes agradecemos mucho, han hecho ya varias y traté de acomodarlas un poco para que fueran por cada una y de manera equilibrada las respuestas, las participaciones, perdón. Bueno, esta primera pregunta la presento para la doctora Yadira Gálvez y para la maestra Ana María Salazar. Dice, ¿el contexto de seguridad en México pudiera generar una escalada en el conflicto como ocurrió con Colombia o Perú? No sé quién de ustedes dos quiera comenzar. Bueno, yo puedo iniciar diciendo que son escenarios distintos en el sentido en que tanto en Colombia como en Perú convergían elementos específicos de guerrillas, con narcotráficos, con también en el caso colombiano paramilitarismo y una conjunción de intereses relacionados con esto. Es decir, los conflictos tanto de Colombia como de Perú pasaron por guerrillas de izquierda que estaban reivindicando desde, en el caso colombiano 60, en el caso peruano 80, ¿no? Las revoluciones, más los grupos de los cárteles de la droga, en el caso colombiano, en el caso peruano, lo que se llaman las firmas peruanas o las familias peruanas, y poco a poco se fueron desarrollando relaciones e intereses entre tanto FARC con cárteles como Sendero Luminoso y el movimiento RMTA o movimiento Tupac Amaru con las firmas de traficantes. Y este fenómeno en particular llevó precisamente a considerar en determinados momentos a la FARC como narcoterrorista y a Sendero también. En México estamos viendo otro escenario en la medida en que no tenemos una guerrilla y los grupos de delincuencia organizada y las organizaciones más pequeñitas usan la violencia, y sí podemos hablar del uso de métodos que aterrorizan a la población y el uso sistemático de esto, pero es un escenario distinto. Lo que sí no podemos dejar de decir es que sí puede incrementarse la violencia y por supuesto que los objetivos políticos de estas organizaciones, no para revertir órdenes, sino para mantener sus intereses dentro de la lógica política. Eso diría yo, María Idalia. Yo quisiera agregar, estoy de acuerdo con la doctora Yadira, en el sentido de que son fenómenos, ahora sí, estoy de acuerdo con la doctora Yadira de que son
Son fenómenos diferentes, son países diferentes, pero yo lo veo desde otra óptica. Para bien o para mal, los grupos del crimen organizado, los grupos violentos y las pocas células de grupos armados que existen en México, hasta la fecha no han intentado tener una presencia nacional en donde para poder proteger sus intereses requerirían tener control o buscarían tener control sobre gobierno y políticas nacionales. Esto es muy importante porque, por ejemplo, a diferencia de nuevo de Colombia, hubo momentos en donde los paramilitares tenían, ¿qué será? No recuerdo exactamente los números, pero imagínense que llegó un momento en donde hubo un juicio en contra de 80 legisladores, después se investigaron 80 legisladores colombianos, de esos 50 hubo juicio en contra de 50 de ellos, y 30 legisladores colombianos fueron a la cárcel por sus vínculos con los grupos paramilitares. El cártel de Cali, hasta el mismo Pablo Escobar, buscaron tener presencia en la política nacional, ya sea siendo candidatos para gobierno, en el caso de Pablo Escobar, o financiando candidaturas que incluyan la financiación del presidente. Entonces, yo sí lo que veo la diferencia es que no sé si por falta de ambición o por no tener la necesidad, la mayoría de estos grupos organizados, yo no estoy diciendo que no hayan metido dinero a las candidaturas, inclusive a las candidaturas de la presidencia, no me sorprendería aquí en México, pero no han querido estas organizaciones criminales tener ese mismo control que tuvieron estos grupos, incluyendo la FARC también y el ELN, sobre la política nacional. Y en ese sentido, lo que resulta es que la violencia que se ejerce es una violencia mucho más local, es una violencia mucho más enfocada a la necesidad de tener control territorial y por lo ende es una violencia que también exige o requiere que se controle los municipios, los presidentes municipales y en algunos casos los gobernadores. Entonces esa es una gran diferencia, porque no están buscando hacer política todavía a nivel nacional. Ok, muchas gracias a ambas. Para la doctora María Cristina Rosas, son en realidad dos preguntas porque están íntimamente vinculadas. ¿Hay una militarización, considera usted, que ya lo mencionaba en su exposición, una militarización en la vida pública del país y cuáles serían estas consecuencias? Y si considera además que la estrategia de militarización en el reparto de las vacunas puede contribuir a legitimar a la Guardia Nacional. Muchas gracias. Sí, considero que se está militarizando la vida pública. Lo comentaba pues a propósito del rol que está teniendo la Secretaría de la Defensa Nacional en obras de infraestructura. Las obras de infraestructura más importantes del gobierno federal o el trabajo que está haciendo la Secretaría de Marina en, por ejemplo, el resguardo de las aduanas, pero también la Guardia Nacional, ¿no? Que está integrada por militares. Se supone que el plan era recuperar a personal de la Secretaría de Seguridad, los policías. Yo recuerdo que los policías cerraron varias avenidas de la Ciudad de México para protestar porque los despidieron, ¿no? Y no les cumplieron esta integración a la Guardia Nacional. Entonces, sí hemos visto que se ha privilegiado a los militares. Siento que dentro de los militares también hay más privilegiados. Siento que la Sedena concretamente ha sido más privilegiada que la Secretaría de Marina. Presupuestalmente la Secretaría de Marina pues, ha sido bastante castigada, como recordamos, ¿no? Respecto a la legitimación de la Guardia Nacional, bueno, es que la Guardia Nacional creo que no ha podido operar como idealmente se había planteado, ¿no? Recordando, como decíamos, que iba a ser toral precisamente en tareas de combate a la delincuencia organizada, pero luego llegó Trump con sus presiones y sus amenazas de aranceles contra México y entonces nos agarraron con los dedos en la puerta, literalmente. El presidente dijo, bueno, ¿qué es lo que tenemos para frenar a los migrantes? Pues vamos a estrenar a la Guardia Nacional. No era para eso.
yo recuerdo, la Guardia Nacional no iba a hacer tareas de policía migratoria, ¿no? No era para eso. Entonces, bueno, vamos a tener que ver si se termina de configurar la Guardia Nacional, porque es algo nuevo en este gobierno, si se termina de configurar la agenda de seguridad y si al final vamos a tener, porque todavía no sale la Estrategia de Seguridad Nacional de México, ¿no? Y ya estamos en tercer año. ¿Dónde está la Estrategia de Seguridad Nacional? Yadira, ¿dónde está? No la han sacado, ¿no? Y no hay visos de que la vayan a sacar, porque hay esta confusión entre seguridad nacional y seguridad pública. Entonces me imagino que han de decir, ¿la sacamos o no la sacamos? ¿La necesitamos o no la necesitamos? Es crítico esto. Entonces, en la medida en que eso se vaya configurando, pues veremos cuál va a ser finalmente el rol de la Guardia Nacional. Pero hoy por hoy se ve mucha improvisación, ¿eh? Gracias. Bueno, para la doctora María Cristina Rosas, eh, ¿considera que las medidas de seguridad adoptadas en estos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador repercutan en la preferencia electoral y en la confianza que existe respecto a Morena directamente? Es decir, ¿qué impacto podrían tener? Bueno, lo que pasa es que el presidente ha privilegiado sobre todo esta visión de que hay que atajar las causas de la inseguridad. Y ahí están sus programas sociales, el de Sembrando Vidas, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que no está nada mal. Yo creo que estos programas pueden trabajar y pueden funcionar, pero el problema es que hay un divorcio entre seguridad y desarrollo en la agenda de este gobierno. Seguridad va por un lado, y aparte de una seguridad confundida, ¿no? Tendremos que hablar de que, pues, no queda claro lo que se está haciendo, si es seguridad pública, si es seguridad nacional. Creo que hay una confusión tremenda. Y por otro lado van los programas sociales. Entonces, yo creo que están separados, no hay una reconciliación en la agenda de seguridad y desarrollo, pero ciertamente los programas sociales sí tienen, obviamente, repercusiones en el proceso electoral. Y entonces la idea es que la gente vote por quienes pusieron en marcha estos programas sociales y para garantizar la continuidad de dichos programas. Y entonces esto puede dar lugar a clientelismos, ¿no? Que es lo que pues se ha señalado mucho por parte de los especialistas. Pero en lo que se refiere a la agenda de seguridad, yo creo que está muy descuidada, pero tiene que ver con una falta de visión de parte de la autoridad respecto a las diferencias claras entre tareas de seguridad pública y tareas de seguridad nacional. Bueno, ya las últimas preguntas. Doctora Yadira, el 2020, Andrés Manuel López Obrador anunció que eliminaría el programa Fortasec, que es el apoyo a todas las policías estatales municipales, y luego dijo que siempre no. Esta discusión por la posible desaparición de este subsidio o de este apoyo para el mejoramiento de las policías y el que se caracterice la estrategia de Andrés Manuel en centralizar la fuerza y el uso de la fuerza a partir de la Policía Federal o de la Guardia Nacional y del Ejército. ¿Cuáles son las consecuencias y cuál es su visión sobre esto? Pues sin duda el problema deriva de lo que hemos estado platicando acá también de esta falta de definición de las esferas y los espacios de la seguridad ciudadana y la seguridad pública con la seguridad nacional. Los policías municipales, la policía estatal se tendría que hacer cargo de los temas de la seguridad ciudadana del día a día, incluso pensar en un modelo de justo construcción de seguridad a partir de las necesidades específicas de las comunidades y del restablecimiento de la confianza en las instituciones policiales. El tema local no es menor, al contrario, si bajamos a lo local, a lo estatal y vemos esas particularidades, se podría atender de una manera diferenciada y mucho mejor las especificidades de la violencia y además de las dinámicas de inseguridad pública o inseguridad ciudadana de las personas. Entonces, acá el tema es no solo el Fortaseg y los recursos y que estos sean sostenibles, sino también la transparencia en su uso y por supuesto que hay que insistir en el tema del modelo policial. Es fundamental. Y del otro lado, en el caso de la Guardia, definir claramente qué tipo de institución se quiere lograr. Estaba pensada como una fuerza híbrida con mando civil, con la finalidad de atender ciertos temas, una policía federal potenciada, digámoslo de esta manera, a partir de la experiencia que ya tenemos en Policía Federal, y lo que vemos ahora es
que no tenemos claridad de qué pasa con la guardia. Es decir, están haciendo muchas tareas, incluyendo las tareas de apoyo a la emergencia sanitaria, y hay que identificar qué es lo que va a pasar con doctrina, formación, las capacidades policiales, el seguimiento, entre otros aspectos. El hecho de que se hagan los cuarteles no garantiza necesariamente que va a ser efectiva, sino el tipo de plan estratégico a mediano y largo plazo también que va a ser fundamental. Muchas gracias por las preguntas. Ya casi, para la doctora María Cristina Rosas, una que bien valdría toda una sesión, un foro, dice, dentro del esquema de conceptualizar a la seguridad nacional en el marco de las cadenas de valor, ¿en qué área se debe dar un cambio? No, a ver, sí, a ver, en el tema de cadenas de valor, yo creo que tenemos que hablar de una visión integral, ¿sí? Una visión donde busquemos, por un lado, identificar flagelos, diferenciar vulnerabilidades de riesgos y de amenazas. Y por otro lado, ver los recursos materiales y humanos que nosotros tenemos para atender estos flagelos. Y lo ideal sería que tuviéramos una agenda de seguridad nacional integral de Estado, no de gobierno. ¿Ok? Porque cambia el gobierno y cambia la agenda. Fue justamente lo que pasó con el arribo de este gobierno, ¿no? Teníamos CISEN y como el CISEN, decían, se dedicó a espionar, a hacer espionaje a los políticos, pues hay que desaparecerlo. Bueno, inteligencia no es solo para eso, ¿verdad? Pero desafortunadamente en nuestro país no hemos tenido la ruta de creación de servicios de inteligencia que han tenido otras naciones como Estados Unidos, donde surge por decisión del Congreso con un acta de seguridad nacional y hay una supervisión y hay, por supuesto, un proyecto de nación en Estados Unidos que en México no lo tenemos. Entonces, nosotros cada que hay un cambio de gobierno, cambiamos la política de seguridad, desaparecemos instituciones, creamos otras más y ahorita, pues realmente nuestro modelo de seguridad carece de una visión de seguridad nacional. Eso es muy, muy preocupante. Bueno, solo me resta y ya con unos segundos agradecer a cada una de ustedes haber estado aquí. Además, las exposiciones, debería de ser un resumen que ya no da tiempo. Fue mejor dar pie a más participaciones de ustedes y a las preguntas del auditorio. Gracias, doctora Yadira Gálvez. Gracias, doctora María Cristina Rosas, maestra Ana María Salazar. Gracias a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, obviamente a Político, y muchas gracias por haberme invitado como moderadora. Ha sido un privilegio. Yo, María Dalia Gómez. Muy buenas noches a todos o muy buenas tardes, ya no sé con este horario. Muchas gracias y espero nos veamos pronto.